vimos en la clase de organización jerárquica la estructura de las células, la definición de célula, nosotros dijimos que las células son las unidades morfológico-funcionales de los seres vivos. En ese momento yo se las clasifiqué evolutivamente en procariotas y eucariotas. Las procariotas son las células primitivas que aparecieron en la superficie de la Tierra hace 3.500 aproximadamente millones de años. Son células sin núcleo, ¿sí? Que solo tienen dos compartimentos, la superficie y el protoplasma, que tienen un ADN pequeño y circular, que no tienen organoides membranosos. No tienen mitocondrias, no tienen aparato de Golgi, nada por el estilo, y tienen ribosomas pequeños. También dije que las células, por evolución, a partir de las células procariotas surgen las eucariotas, que son células con núcleo verdadero, que son células evolucionadas, que aparecieron en la superficie terrestre hace 1.500 millones de años, y son células que tienen núcleo. Entonces tienen tres compartimentos, que son la superficie celular, el citoplasma o pericardio y el núcleo. Estas células tienen organoides membranosos y organoides no membranosos, entre los cuales tienen ribosomas grandes, tienen ADN grande y helicoidal. Bueno, las células procariotas no se han extinguido, se encuentran en la actualidad en el reino de las mónadas, que incluye por ejemplo las bacterias, pero nuestro cuerpo, al igual que los vegetales, que los protozoos, que los hongos, están constituidos por células eucariotas. Entonces, a partir de ahora, nosotros, todo el desarrollo que hagamos en histología va a ser sobre las células eucariotas o eucariontes. Repasemos su estructura. Decíamos que tenían tres compartimentos que son la superficie celular, el citoplasma o pericardio y el núcleo. Con respecto a la superficie está constituida por el glucocáliz, que es una cubierta glucoproteica y glucolipídica que se encuentra hacia el exterior, que protege a la célula, filtra sustancias, tiene una función defensiva y también, gracias a la secuencia de monosacáridos que poseen en su oligosacárido, sirven para el reconocimiento intercelular. Este es el glucoglicocáliz o cubierta celular. Y por dentro tengo la membrana plasmática. La membrana plasmática, el verdadero límite de la célula, es una estructura lipoproteica, no glucoproteica o glucolipídica, sino lipoproteica, constituida por una bicapa de lípido central con proteínas asociadas, ya vamos a ver en profundidad su estructura, y que constituye como una barrera de permeabilidad para las distintas sustancias que deban ingresar o egresar de la célula, las cuales, atravesando la membrana, lo van a hacer por distintos mecanismos, como la difusión simple, la difusión facilitada, las bombas o el transporte en masa, la endocitosis o la exocitosis. Bien, eso es la superficie. Después, el citoplasma se divide en dos. El amorfo o fundamental, que también se llama hialoplasma, y el forme o figurado, que se llama morfoplasma. Cuando hablamos de citoplasma amorfo, es el citoplasma que tiene cosas que no tienen forma. Cuando hablamos de citoplasma forme, es la porción del citoplasma que tiene estructuras con forma, esférica, alargada, pero que tienen forma. Con respecto al citoplasma amorfo, este está constituido por el citoesqueleto y el citosol. El citoesqueleto es una red de microtúbulos y microfilamentos que se ubica por lo general debajo de la membrana y que le proporcionan a la célula sostén, le dan su forma a la célula y participan de sus movimientos, como puede ser el movimiento ameboideo de una célula, el movimiento de la cola de un espermatozoide, la contracción de un músculo, la división celular. Todo esto se debe al citoesqueleto. Con respecto al citosol, el citosol es la solución acuosa de la célula. Ustedes vieron soluciones con Guido y saben que las soluciones se pueden dividir en soluciones verdaderas, soluciones coloidales, dispersiones groseras. Bueno, acá hay una mezcla entre soluciones coloidales y soluciones verdaderas, las que constituyen el citosol. El agua de la célula, la solución acuosa de la célula. Bien, y después tengo, esos son los dos componentes del citoplasma amorfo. Con respecto al citoplasma forme, el citoplasma forme está formado, valga la redundancia, por dos tipos de estructuras principales que son las inclusiones y los organoides. Las inclusiones son estructuras inconstantes, que a veces veo y a veces no veo, relacionadas con el metabolismo o con la función celular. Generalmente son acúmulos de glúcidos, de lípidos, de pigmentos que sirven como reserva energética. Por ejemplo, el hígado acumula glucógeno y el músculo también. Cuando vos salís a correr, si te corres una maratón, el glucógeno del músculo se consume.
Entonces, si yo te hago un corte histológico de células musculares antes y después de la maratón, yo quizás vea inclusiones antes y no las vea después. ¿Pero cómo? ¿Desaparecieron como por arte de magia? No, son hidratos de carbono que se consumieron durante la actividad deportiva. Del mismo modo, el tejido adiposo acumula lípidos, grasa. Y si vos engordás, acumulas más. Pero si adelgazás, se empieza a consumir la grasa. Bien, esa grasa se encuentra en las células del tejido adiposo como inclusiones. Las inclusiones son inconstantes y dependen del metabolismo. En cambio, los organoides son elementos o estructuras constantes. Todas las células los poseen, aunque en mayor o menor proporción, y en una célula están siempre. Una célula posee un organoide durante toda la vida de la célula. Estos organoides se dividen, se pueden llamar también organelas, en algunos libros lo van a ver así, y se pueden dividir en membranosos o no membranosos según posean o no membrana. Los organoides membranosos, que constituyen el sistema de endomembranas, o sea, las membranas que están por dentro de la membrana plasmática, o sea, que están en el citoplasma, son el retículo endoplásmico rugoso o RER, el retículo endoplásmico liso o REL, el aparato complejo de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y las mitocondrias. Mientras que los organoides no membranosos, los que carecen de membranas, son los ribosomas, el centríolo, los microtúbulos y los microfilamentos. Con respecto al retículo endoplásmico rugoso o RER, este se encuentra asociado a la envoltura nuclear y su aspecto rugoso se debe a la presencia de ribosomas adheridos a su estructura. Como los ribosomas sirven para la síntesis proteica, una de las funciones principales del retículo endoplásmico rugoso es precisamente la síntesis de proteínas. Después tengo el retículo endoplásmico liso, que forma una red sin ribosomas adheridos y que participa, por ejemplo, en la síntesis de lípidos, en la formación de grasas. Después tengo el aparato complejo de Golgi. El aparato complejo de Golgi está constituido por una pila de sáculos o cisternas planas con una cara convexa o proximal que da hacia el centro de la célula donde está el núcleo y una cara cóncava o distal que da hacia el exterior, hacia la membrana plasmática. El aparato de Golgi es el que provee membranas a las sustancias que van a ser exocitadas, que segregadas por el RER o segregadas por el REL tengan que salir de la célula. Pasan primero por el Golgi les provee de una membrana para que participen de la exocitosis, como vamos a ver más adelante. Bueno, después tengo las estructuras vesiculares de las células, como los lisosomas, los peroxisomas, las vesículas endocíticas, las vesículas secretorias. Sí, estas estructuras tienen forma esférica, se ven circulares al corte y las puedo diferenciar únicamente por su contenido. Así, por ejemplo, los lisosomas tienen enzimas proteolíticas, esto quiere decir que destruyen proteínas, mientras que los peroxisomas tienen enzimas peroxidasas, que son aquellas que degradan al peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Entonces, de acuerdo al contenido, yo puedo diferenciar qué tipo de vesícula es. Pero al microscopio es difícil diferenciarlas porque se ven básicamente iguales. Esféricas, tridimensionalmente, circulares, si las hacemos en un corte bidimensional. Bueno, después tenemos las mitocondrias. La mitocondria es uno de los organoides más característicos. Tiene forma alargada y tiene dos membranas. Una membrana externa y una membrana interna que está toda plegada formando las llamadas crestas mitocondriales. Las mitocondrias son los organoides que sintetizan el ATP. El ATP es la energía celular, es la moneda energética celular. Es el adenosín trifosfato, es una molécula química de alta energía que cuando la célula requiere dicha energía para algún proceso activo, tal como la división celular, la contracción muscular, el movimiento de la cola de un espermatozoide, necesita energía, la energía se la provee el ATP. Y el ATP lo produce en mayor cantidad la mitocondria. Bien, después tengo los ribosomas. Los ribosomas ya habíamos dicho que se podían adherir al retículo endoplásmico formando el retículo endoplásmico rugoso. También se pueden adherir a la envoltura nuclear, a la membrana externa de la envoltura nuclear, o pueden encontrarse libres, flotando libres en el citosol. El ribosoma, esté donde esté, sirve para una única función que es sintetizar proteínas. La diferencia es que aquel ribosoma que se encuentra libre sintetiza proteínas para consumo interno, es decir, las que se quedan dentro de la célula, que pueden ser enzimáticas o pueden ser estructurales. En cambio, los ribosomas que están adheridos al retículo endoplásmico o a la envoltura nuclear sintetizan generalmente proteínas de exportación,
aquellas que van a salir de la célula para cumplir funciones en otra célula. También pueden sintetizar las enzimas de los lisosomas y las enzimas y las proteínas de la membrana plasmática. Bueno, el centríolo es un organoide que está constituido, en realidad son dos centríolos en ángulo recto, es el organoide no membranoso que sintetiza los microtúbulos celulares. Como los microtúbulos celulares son muy importantes durante la división celular, porque forman lo que se llama el aparato mitótico, que es un conjunto de microtúbulos que le sirve a la célula para ir, digamos, para separar los cromosomas y que los mismos migren a los polos. Por eso es que el centríolo se dice que es un organoide clave en la división celular. Finalmente, entre los organoides no membranosos encontramos los microtúbulos y los microfilamentos, que así como forman el citoesqueleto, también forman otras estructuras dentro de la célula. La diferencia entre un microtúbulo y un microfilamento es que el microtúbulo es hueco y el microfilamento es macizo, ¿sí? Y a su vez los microfilamentos se pueden dividir en gruesos, intermedios y finos. Más adelante lo vamos a ver. Bien, finalmente llegamos al último compartimento, que es el núcleo. El núcleo, que es característico de las células eucariotas y durante la interfase, que es el periodo interdivisional de una célula, de la vida de una célula, porque se lo ve ahí porque, primero, a ver, es característico de células eucariotas en interfase. ¿Por qué tiene que ser eucariota la célula? Porque si es procariota habíamos dicho que no tiene núcleo. ¿Y por qué tiene que estar en interfase? Porque si es una célula eucariota que se está dividiendo, lo primero que ocurre durante la división, o sea, lo segundo que ocurre luego de que se duplique el ADN para que se pueda repartir por partes iguales en dos células hijas, tiene que desaparecer el núcleo, porque si no, no puedo mandar los cromosomas a los polos, si están rodeados de una envoltura. Entonces, si yo estoy viendo una célula que no se está dividiendo, que se está dividiendo, no veo el núcleo, porque desaparece porque se está dividiendo. Entonces lo tengo que analizar en la célula eucariota que está en interfase, es el periodo interdivisional. Bueno, el núcleo tiene una envoltura nuclear que está constituida por dos membranas, ¿sí? Dos membranas separadas por un espacio, esta es la membrana externa y esta es la membrana interna, separados por un espacio que se llama cisterna perinuclear. Adheridas a la membrana externa se encuentran los ribosomas, también la membrana externa se continúa con el retículo endoplámico rugoso. Adherida a la membrana interna se encuentra una lámina nuclear fibrosa interna y la envoltura nuclear además tiene poros. Los poros de la envoltura nuclear se dice que son estructurales porque están siempre abiertos, a diferencia de los poros que tienen la membrana plasmática que son funcionales. Se abren cuando una sustancia deba ingresar o deba egresar, pero si no están cerrados. Bueno, estos poros de la envoltura nuclear se dice que en realidad lo que se habla no de poros sino de complejo del poro nuclear y están constituidos por el poro membranoso, que es cuando la membrana interna y la externa se comunican, ahí, y el anillo proteico del poro. El anillo proteico del poro es un conjunto formado por 8 proteínas que oblitera parcialmente el poro nuclear, el complejo del poro nuclear. Bueno, después tenemos el agua del núcleo, la solución interna del núcleo, que así como teníamos una solución en el citoplasma que llamábamos citosol, acá tengo una solución que se llama jugo nuclear o carioplasma o cariolinfa. Ese es como el agua del núcleo. Después tenemos el nucleolo. El nucleolo es como el núcleo del núcleo, por eso se lo llama nucleolo, el núcleo del núcleo. La célula tiene su núcleo y el núcleo tiene su núcleo. Al núcleo del núcleo lo llamo nucleolo. Este nucleolo está constituido por una porción granular periférica y una porción fibrilar central, y es el sitio donde se sintetizan las subunidades del ribosoma. Se fabrican acá, tienen que, en forma independiente, la subunidad menor y la subunidad mayor del ribosoma deben atravesar el poro nuclear y solo cuando estén fuera del núcleo se unen para formar el ribosoma completo. Finalmente, dentro del núcleo tengo aquello que le da a las células su identidad, que nos da a los seres vivos nuestra identidad y a la vez, o sea, nos caracteriza como seres vivos y además nos diferencia unos de otros, a una especie de otra y también a individuos de una misma especie, que es el material genético nuclear. Ese material genético nuclear, ese ADN, se une a proteínas para formar una sustancia llamada cromatina. Croma viene de cromos, que en griego quiere decir color, porque es la sustancia que se tiñe en los núcleos que yo coloreo con coloraciones bicrómicas o tricrómicas para poder observarlos. Bien, capta el colorante y por eso hablamos de cromatina, sustancia que se colorea. Esa cromatina puede estar toda desenrollada,
distendida, y a esa la llamamos eucromatina, o puede estar toda enrollada y pegada a la envoltura nuclear o a veces al nucleolo, y a esa la llamo heterocromatina. Solo la eucromatina contiene genes activos que codifican para proteínas que puedo sintetizar y que le dan a la célula su identidad. A ver, todos disponemos del mismo código genético, pero lo leemos de una manera diferente y eso hace la diferencia entre las distintas especies. Ya lo vamos a ver. El código genético es el mismo para todos los seres, pero forma distintos genes en distintos individuos. Y un mismo individuo y las células de un mismo individuo pueden tener genes como eucromatina y otros como heterocromatina que varían según la célula. Decíamos que la eucromatina es la que tiene los genes activos y la heterocromatina es la que tiene los genes inactivos. Supongamos, por ejemplo, las células de la retina del ojo respecto de las células del páncreas, ¿sí? Que es un órgano interno que tenemos en el abdomen. El ojo tiene unos pigmentos que reaccionan a la luz, como que son proteínas conjugadas, que llaman, por ejemplo, la rodopsina. Reaccionan a la luz y mediante un fenómeno complejo permiten que nosotros veamos. El páncreas segrega, por ejemplo, una hormona, que es la insulina, que sirve para mantener la concentración de glucosa en la sangre dentro de parámetros normales. Ambas son proteínas, están codificadas en genes y tanto las células del ojo como las células del páncreas tienen los genes para fabricar rodopsina o para fabricar insulina. Pero el ojo libera rodopsina y no insulina, el páncreas libera insulina y no rodopsina. ¿Por qué? Si tienen los mismos genes. Bueno, en el ojo los genes para sintetizar rodopsina están como eucromatina, mientras que los genes para sintetizar insulina están como heterocromatina. En el páncreas es al revés. Los genes para sintetizar insulina están como eucromatina y los genes para sintetizar rodopsina están como heterocromatina. Es decir, que a pesar de que todos los seres vivos tenemos el mismo código genético, a pesar de que todas las células de un mismo individuo tienen los mismos genes, distintas células de un mismo individuo generan distintas proteínas. Esto es por un proceso de diferenciación celular que hace que en distintas células el ADN se condense formando heterocromatina o se relaje, se distienda formando eucromatina y determinados genes se expresen y determinados genes no. Bueno, queridos polluelos, acá tienen 20 detalles de una célula eucariota. En las próximas clases lo que vamos a hacer es hablar de cada uno de estos 20 detalles uno por uno. Lo que tienen que saber de las estructuras celulares es su morfología, o sea, cómo se ven al microscopio óptico o al microscopio electrónico y su función. Eso lo vamos a ir desarrollando en las próximas clases. Copien esto y nos vemos en la próxima clase, polluelos, y sigan cuidando.